Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Padre, Dios te doy gracias por esto, Señor, al lugar santo, Señor. A un lugar de adoración, para dar a conocer tu palabra revelada, los misterios más profundas de tu corazón que tienes para esta mañana, para tu pueblo, para tus hijos, Señor. Gracias porque yo estoy convencido que esta palabra y toda palabra que usted pone en los labios de hombres y mujeres que nos congregamos en este lugar está completamente bendecida. Padre, gracias. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Doy gracias al Señor por su vida. Pueden sentarse, hermanos, de la alabanza. Dios es bueno. Dios anda buscando hombres y mujeres que le crean. ¿Puedo saber si hay aquí hombres y mujeres que le crean al Señor? Hoy es domingo 28 de enero, según el calendario de los hombres, ¿verdad? Y algunos hermanos que caminan con nosotros, los pastores. Bueno, ya la pastora y yo ya habíamos orado, y está ella allá en Honduras. Y aquí estoy yo, y el Espíritu Santo está allá y está aquí. Y estamos de acuerdo en lo que Dios puso en mi corazón, que yo había compartido inicialmente con algunos de ustedes. Dice la palabra, el título del mensaje: no contradigas las palabras de Jesús. Nunca contradigas las palabras de Jesús. ¿Por qué no vas a contradecir? ¿Por qué lo vas a contradecir? Porque eso es falta de sabiduría, de entendimiento, es simpleza. Pero Dios es tan bueno que Él se olvida de manera voluntaria, aunque en su memoria nunca va a perder Él la memoria, de lo desatino, de la infidelidad, de la deslealtad y de la incredulidad de los hijos que Él engendró, y aquellos que todavía no se han manifestado, pero ya fueron engendrados en el cielo. Pero hay un tiempo en el que Dios se te revela y empieza a poner en tu corazón, en tu mente, sus leyes, su palabra, para que tú verdaderamente heredes la vida eterna. Recuerde que Jesús es el Hijo unigénito que se hizo primogénito con el único propósito de que su reino del Padre y de Él fuera más amplio, fuera más grande, fuera más hermoso. Y a mí me ponía el Señor en mi corazón, porque dice que para nacer de nuevo hay que nacer del Espíritu y del agua. El Espíritu nos da acceso a ver el reino. Y muchos de ustedes, incluyo yo, en el tiempo de formación pasamos ese proceso de que aunque nos hayamos bautizado, no nos hemos arrepentido de corazón. Sí tenemos el bautismo del Espíritu porque Él nos eligió. Por eso solo vemos el reino. Cuando vimos la palabra solo oímos, vemos, admiramos, pero no estamos dentro del reino, porque es necesario que también nazca del agua. Para que usted y yo podamos entrar en el reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos tener un bautismo. Antes del bautismo tenemos que tener un nacimiento del Espíritu. Inicialmente la palabra que Dios nos trajo a través del pastor Luis es de que él está en Mateo 24:35, ¿verdad? Que la vamos a recordar siempre porque es la palabra del Señor. Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero puede decir, el cielo y la tierra dejará de ser, el cielo y la tierra ya no tendrán propósito, pero mis palabras siempre estarán vigentes,
siempre estarán y nadie las podrá quitar, porque mi palabra está anclada en la eternidad. Cuando uno piensa, razona, cree y recibe esta palabra, usted está ya preparado para iniciar su carrera como un hijo amado. Usted nació de nuevo como un hijo verdadero, pero usted tiene que caminar complaciendo el corazón del Padre, haciendo la voluntad del Padre. Y sé que todas las iglesias caminamos siempre en las prédicas, y le digo yo, me siento agradecido con Dios de estar aquí, pero me siento más agradecido cuando yo camino con Jorge predicando en las calles. Mira qué cosa más hermosa. No andamos con micrófono, no andamos ni con mucha, y andamos viendo las necesidades. Y Jorge para mí ha sido una bendición, el profeta. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que la gente que viene a la iglesia no, al tabernáculo de reunión, si no ha nacido de nuevo, solo miran el reino, solo lo admiran, pero no entran al reino. En el reino hay aflicción, hay escasez, pero también hay abundancia, hay provisión, hay riqueza. Porque el que entra al reino no puede ya caminar por sí mismo, tiene que caminar de la mano del que lo llamó. Y por eso esta palabra que trajo el Señor es porque Él quiere que usted y yo nunca nos olvidemos. ¿Por qué las palabras de Jesús nunca van a pasar? ¿Sabe por qué no van a pasar? Porque Él tiene algo que le fue concedido. Dice la palabra en Filipenses, capítulo 2, creo que es. Vamos a ver, Filipenses 2, del 8 al 11. ¿Quién es el que dice que su palabra no pasará? Porque si el alcalde de Managua me dice que hay que pagar impuestos, yo tengo que pagar porque la palabra de él vale y él se apega a las leyes. Tengo que creer. ¿Quién es Jesús para que diga esa tremenda palabra, verdad? Que dice que todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Y estando, dice Jesús, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a leer hasta el 11. Por lo cual Dios, su Padre, le exaltó hasta lo sumo. Diga conmigo, hasta lo sumo. Más allá del sol, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre es de todas las generaciones, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si yo no creo esa palabra, voy a creerle más al presidente de la República del país donde vivo, voy a creer más en el trabajo que tengo, en el salario que tengo, voy a creer más en el consejo de un buen gurú de negocios, alguien que dé enseñanzas de familia, voy a creer más que en Jesús, porque yo, para poder saber y creer que esa palabra de Jesús no pasará, yo tengo que saber quién me las está diciendo. El que está diciendo ese es aquel que el Señor le dio toda autoridad y poder supremo, para que toda rodilla, la rodilla de Putin, la rodilla de Rocky, la rodilla de Biden, de Trump, la rodilla de todo el dueño de Space, de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Bill Gates, de todo, se tiene que doblar. Porque Jesús es el Señor. Él es el que me está diciendo, mi palabra no pasará. Por eso el Señor le decía, no contradigas la palabra de Jesús, porque te va a ir mal. Te va a ir mal porque no vas a poder entender el propósito de Dios. ¿Quiénes creen que los pensamientos de Jesús son buenos y no malos? Que Él sabe que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Y quiere que tú esperes ese bien que tú quieres recibir, porque Él ya sabe los pensamientos que Él tiene sobre usted y sobre mí. La contradicción viene por no saber escuchar ni tomar en serio las palabras de Jesús. La iglesia cree que está con el papá, con el papito, con el sugar daddy, con el abuelo, y cree que Jesús es también cualquiera, que te dice una palabra y que vos no la vas a creer porque no te va a pasar nada. Crea lo que te va a pasar. Si el Señor te da una palabra y la crees, la recibes y confías en esa palabra, te va a ir bien.
Pero si no confías ni crees en su palabra, te va a ir mal. Y peor cuando lo contradecís. Vamos a ir a la palabra para que podamos entender. No podemos hacer la voluntad de Dios si dejamos a nuestro juicio el hacerla y no hacerla. Vamos a ir como Dios ha venido hablando. Hoy somos una nueva creación, pero Dios ha hablado desde el tiempo antiguo, que dice la palabra en Amós 3:7. Cuando el Señor caminaba con los profetas y caminaba con el pueblo de Israel, Él hablaba a través de los profetas. Y Él le decía, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si vas caminando por la calle haciendo ejercicio y te sale un pitbull, ¿quién no va a temer? Y mirá que no está encadenado, que está suelto y que está en la calle. ¿Cómo no vas a temer? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no va a profetizar? ¿Y por qué el profeta? Porque dice la palabra en 2 de Crónicas 20:20. Dice la palabra, 2 de Crónicas 20:20. Bendito sea el Rey, aleluya. Padre, gracias. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, rey de Israel, rey de Judá, estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero aquí hay alguien más que amó, que el que está escribiendo segunda de Moisés escribe eso, pero, y más que Josafat. Josafat era un rey, pero él oyó la voz del profeta y dijo, oye, tenemos que confiar, que dice que él nos entregará a nuestro enemigo. Y dice, oigan moradores, crean en Jehová nuestro Dios y estemos seguros, porque si creemos a sus profetas, seremos prosperados. Y cuando tú miras tu condición, tu circunstancia, y Dios te habla una palabra, y no la crees porque en tu condición tenés limitaciones, no puede actuar, ni se puede manifestar el favor de Dios cuando tus pensamientos, tus razonamientos están en contra de la voluntad del Señor. Cuando Dios te dice algo, Él te lo va a cumplir. Pero el muro de contención de nosotros es nuestra mente y nuestro corazón. Y en ese tiempo no eran hijos, eran ovejas que andaban dispersas. Y el Señor le dice, crean y confíen. Pero viene el Señor dice, bueno, oye, va a venir Jesús, el Hijo unigénito, el cual va a traer convicción de pecado, arrepentimiento verdadero, y Él escogerá a los hijos que le engendrará en el Espíritu. Cuando nosotros venimos acá tenemos que entender que aunque seamos profetas, pastores, maestros, nunca debemos de olvidar el inicio de nuestro cambio, de nuestra transformación. Tenemos que tener convicción de pecado. No podés llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. ¿Y cuál es la convicción de pecado? Cuando te dicen que es malo robar, es malo adulterar, es malo mentir, es malo farsantear, es malo ser altivo, malo ser jactancioso, y vos lo sabés, pero no te querés mover de ahí porque no querés arrepentirte. Pero al menos te cayó el 7 de que vos estás mal delante de Dios. Y cada vez que nosotros venimos a oír la palabra, si no hemos nacido de nuevo, el que no ha nacido de nuevo, aunque sea bueno, no está bien delante de Dios. Porque Él ha caminado en su fuerza, ha caminado en su propósito, pero no ha oído la voz de Dios. Pero cuando el hombre y la mujer vienen, como pueden haber algunos acá, y se dan cuenta que lo que ustedes están haciendo no es correcto delante de Dios, oye, me doy cuenta que yo estoy mal. Pero el arrepentimiento es un paso necesario, porque hay muchos que están convencidos que están en pecado, pero no se arrepienten porque no quieren dejar la vida que llevan lisonjera, una vida malvada, perdida. No pueden, porque no quieren arrepentirse. Pero vamos a hablar a los arrepentidos. No vengo como digo, yo vengo a entendidos de la palabra. A hijos es que el Espíritu me puso que les predicara. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere cuidar. No nos quiere que nos actemos de creer que ya estamos y no estamos.
Dice que ahora el Señor habla a través de su Hijo. Hebreo 1, del 1 al 4. Este es para una nueva creación. Esta es la manera en que Dios habla ahora. Ya no habla por Amós, ya no habla por Samuel, ya no habla por Elías, no habla por Eliseo. Ahora mire lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Está encima de Gabriel, está encima de Rafael, está encima del secretario general del cielo, que es Gabriel, de Rafael, que de todo ángel, él está encima. Y cuando no percibís con quién estás hablando, uno es irresponsable, irrespetuoso, transgresor, porque no sabes con quién está hablando. Es Jesús el que te está hablando ahorita. No es Carlos García, es el Señor que te está hablando, porque Él quiere cosas para ti buenas y no malas. Entonces, contradecir a Jesús nos hace vulnerable a su juicio. Ahora vamos a los que ya hablamos y discutimos con Jesús. Dice que saber hablar con Dios no es resistir ni desconfiar de sus palabras. Y vamos a lo que son los hechos nuestros en la iglesia actual. Muchas veces buscamos consejería y tomamos el consejo de Dios. Pastor, pastora, ministra, quiero presentarle una situación que tengo aquí. Usted es una mujer de Dios, te conocen, te reconocen, se sientan, te buscan y empezamos a dar el consejo de parte de Dios. Dios también mira al que va a dar el consejo, porque si el que va a dar el consejo también no depende de Dios, sino que depende de su sabiduría, ya estamos mal. Pero aquí hablamos que los que damos consejos buscamos el rostro de Dios, porque hemos aprendido primero a buscar al Padre, porque ellos ven en mí un Padre, pero yo no soy el Padre, usted es el Padre, dígame qué le digo. Y Dios me dice, dile que ya no va a ser más anfitrión, que lo quiero en el lugar de liderazgo, que él transicione a ser un líder de casa de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y yo te digo, y de repente tú cuando recibes esa palabra, la analizas, la consideras, pero no recibir la palabra porque decís, no estoy preparado. Ya estás contradiciendo a Jesús. Porque Jesús te dice, ya estás preparado. Como le digo a los hombres, ustedes ven que ya viene el cielo, viene la lluvia. Hipócritas, si cuando yo digo ya la mies está lista para ser cegada, es porque yo lo digo. Aunque tú no sepas hablar bien, aunque tú no seas un exégeta de la palabra, yo te digo a ti que tú ya estás preparado para ser un líder de casa de Dios. No, es que no puedo, no sé hablar. Tengo miedo. Ok, de así se va al Señor, que te dé fortaleza, pero Él dice que ya estás preparado. Lo analizás, lo razonás, lo cuestionás y decidís hacer tu voluntad. Y seguimos en el juego del Espíritu, danzando, predicando, orando, pero contradiciendo la palabra de Dios. Eso no es posible en una iglesia madura. A la iglesia hay que decirle las verdades en amor, para que no te enredes. Hay gente que te va a llevar al infierno con palabras bonitas. Pero Dios me dijo, no deben de contradecir mi palabra. Muchas veces buscamos consejería, tomamos el consejo de Dios, lo analizamos, y si consideramos que no lo podemos hacer o que no nos conviene, abortamos su consejo. Esto puede ser de palabras, de pensamiento y del corazón. Recuerde que el Señor tiene la capacidad porque Él es omnisciente. Él conoce tu corazón, Él conoce tu mente y conoce tus palabras. No solamente con palabras le puedes contradecir a Dios.
Ahorita mismo puedes estar en un conflicto porque tu mente te está diciendo otra cosa. Pero Jesús te está diciendo lo que tienes que ser. Así es, pastores. No podemos nosotros ir en contra de la voluntad del Señor, porque entonces ¿a quién le hemos creído? No vamos a poder caminar en el propósito, en complacer. Para ser bienaventurados tenemos que complacer el corazón del Padre. Usted si yo soy bienaventurado y hacer lo que... ¿qué es lo que quieres que te diga? Es que fíjese que me quiero ir del país, porque aquí no se halla nada. Aquí está... Y vos te han dicho que sos perseguido político. No, es que no es por política, yo soy una persona tranquila. Yo siempre me aparto, pero no hay recursos. Y si, bueno, tiene razón, yo te entiendo. Pero el Señor me dice, dile que se quede. Si yo prosperé a Jeremías en las ruinas de Jerusalén, lo voy a prosperar a él, que no se vaya. Y entonces empieza, que usted quiere ir. Pero gracias a Dios que Dios me ha dicho así que se vayan. Algunos me han dicho que se vayan. Pero es la voluntad de Dios. Pero cuando Dios te da el consejo, entonces decimos, no, yo no me voy, yo me voy. El pastor no sabe cuántas veces yo como no tengo años de no conocer la mantequilla, ni el pan, ni la galleta simple. Estoy comiendo porque él no sabe mi necesidad, pero no creíste en la palabra que te dio Dios. Entonces, ¿cuál es tu madurez espiritual? ¿Vivís en las emociones, en los sentimientos o en el espíritu? Para eso se necesita ser discípulo. Y ahí que estamos hablando del discipulado, ¿verdad, pastora? Es que los entendidos son los que se dejan discipular por el Señor. Solo los discípulos de Cristo pueden ser igual a Cristo. Y tiene que pagar un precio. Pero cuando hay fe y hay confianza, no se turba mi corazón. Sí, se me ha turbado el corazón muchas veces, pero cuando escuché la palabra y viene el pastor Luis y me hace recordar que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces toda palabra que Dios me ha dicho va a ser cumplida. Se va a cumplir. Y ahí viene, y le doy gracias porque cuando ustedes han oído, he visto la manifestación de Dios en mi vida por las oraciones de ustedes hacia mí. Porque sí me lo ha puesto el Señor. No es mi oración la que me catapulta a las bendiciones, es la de ustedes. Pero la de ustedes son porque Dios mueve su mano poderosa cuando yo oro por ti. Pero si oro por ti y no crees, no recibes nada. Porque contradice a Jesús. Las palabras de Jesús no las puede contradecir. Por eso saber hablar con Dios es no resistir ni desconfiar de sus palabras. ¿Por qué? Le dije que este es un conflicto de mente y todo. Hebreos 4:12. ¿Qué dice la palabra? Bendito sea el Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo sé que soy concubino con Dios, y yo lo sé que lo seguiré siendo, tengo que buscar al Padre. Padre, yo estoy en un concubinato. Y yo sé que tú eres mi Padre. Y sin ti, como huérfano, yo no puedo nada. Pero tú eres mi Padre. Y yo necesito cambiar mi manera de pensar. Ni el pastor ni el líder sabe. Pero en mi mente hay una revoluta. Y tú conoces, porque tú conoces mi mente, conoces mis pensamientos. Entonces nosotros tenemos que agarrar la medicina de Dios para sanar, no de una manera paliativa, una manera allí, sino definitiva. ¿Dónde está tu obstáculo para no recibir lo que Dios tiene para tu vida? ¿Has contradecido a Jesús? Si Dios te dice, vas a ser una mujer de bien y vas a prosperar, y comenzás a ver que no tenés más que 2 piezas de ropa interior y comenzás a ver tu realidad, la realidad tuya se está imponiendo a la vida, estás contradiciendo a Jesús. Esta es una bendición grande para tu vida, porque Jesús te quiere bendecir. No le contradigas al Señor. A eso viniste, a recibir la provisión de Dios. Yo sé, Padre, yo sé, Señor, yo sé que así es. Yo sé que así es. Mire, vamos a ir a la palabra para que usted entienda más. Muchas veces buscamos, ¿qué dice la palabra en Proverbios 21, 2:4? Siempre el Señor en todo tiempo. El Señor 21 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. A ver,
22 hasta Proverbios 21, del 2 al 4. O sea, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados. La gente dice, yo tengo orgullo en mi corazón y nadie lo sabe, pero Dios ya te descubrió y su palabra no va a pasar. Arrepiéntete. No, hermano, yo no soy orgulloso. Yo soy tranquilo, yo soy humilde. Ah, me estás contradiciendo. No, entonces no te puedo dar porque tu razonamiento es más fuerte que el mío. Vos sos más inteligente que yo, te dice el Señor. Porque vos decís que no, tu palabra es mejor que la mía. Yo mejor, como estás de orgulloso, yo te resisto. Pero si sos humilde, yo te bendigo. La humildad es reconocer que nosotros necesitamos creerle a Dios, confiar en Dios. ¿Por qué en estos países la gente vive apretada? No porque seamos inferiores a las razas arias. Dios tiene su propósito con los continentes, con Europa, con Asia, pero con los seres humanos el mismo propósito de Dios es que todos nazcamos de nuevo y seamos salvos y seamos herederos del reino. Pero una persona que no quiere, y eso, mira qué lindo es que no tenés que decirlo al pastor, no tenés que confesar, es a Dios en tu intimidad que tenés que decir. Y cuando vos confesás en un secreto, tenés capacidad para decirlo en público. No puede una persona con altivez de ojos agradar al Señor. ¿Por qué? Porque para Él es abominación. ¿Qué dice la palabra en Mateo 9:4? Ahora viene hablando Jesús para confirmar su palabra. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Dios puede estarme diciendo a vos, a usted y a mí, ¿por qué estás pensando mal en tu corazón? ¿Por qué estás pensando cuando miras al pastor y a la pastora Reyes Hernández, que no tienen, y vas a decir, le voy a dar esta feta a ellos, pero ¿de dónde van a agarrar para poner? Pero dice el Señor, yo los voy a levantar y le voy a dar una casa más grande que la que te di a vos. Y va a ser una iglesia poderosa, pero van a ser almácigos, van a ser cosas que van a salir de mí y van a pasar por vos. Pero no te llenes de envidia, porque vos mataste a 1000, salvaste a 1000, pero ellos van a salvar 10,000. Gloria a Dios, digo yo. Porque mi corazón eso es lo que anhela. No estoy en competencia, ni estoy egoísta. No, el Señor dice, este hijo mío está como yo quiero. Pero si yo lo digo y no lo siento, aunque yo te diga, oye pastor, vas a prosperar, vas a hacer, y mi corazón está pensando otra cosa, estoy contradiciendo a Jesús. Porque Él conoce y le dice el Señor, ¿por qué pensás mal en tu corazón? Eso es importante, que usted no lo deje de meditar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos el conocimiento del Señor, pero no queremos actuar. Saber hablar con Dios es no resistir ni desconfiar de sus palabras. No podemos nosotros andar en una vida de dos pensamientos. Cuando oramos sin la intervención del Espíritu Santo, oramos como huérfanos y estamos expuestos a salir lesionados. ¿Qué dice la palabra en Santiago 4:1-6? ¿Por qué le digo eso? Porque muchas veces nosotros, cuando no hemos encontrado la interpretación correcta del Espíritu, oramos como queremos. Si te dice, hermano, venga a un círculo de oración el día viernes, vamos a interceder. No, si yo intercedo en mi casa. Pero ¿por qué crees? Porque no crees que el que va a interceder por ti es el Espíritu Santo. Aquí. Allá está interviniendo vos, un huérfano. Aquí oran los hijos. Pero si las cosas también cambian y vamos a la casa de Jacobo, donde hermana Miriam, porque ahí vamos a interceder y decir, no, yo no voy a esa casa, voy a ir a la iglesia que es donde me congrego. Entonces allá está Dios con los hijos y aquí está un huérfano con un padre que no conoce. Y el Padre va a intervenir donde Él te dice que tienes que ir. Por eso le dijo a la samaritana, ¿vos crees que aquí se adora? No, va a venir un tiempo que ni aquí ni allá. Pero hoy es el tiempo que ese aquí y allá está aquí en este lugar. Aleluya, dele palmas al Señor. ¿Sabe por qué Santiago dice eso?
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Acaso no es de las pasiones que ustedes tienen? Y ustedes viven combatiendo, viven un conflicto en todos sus miembros. ¿Por qué? 4:2. Porque ustedes codician y nada tienen, porque son codiciosos. Matan y arden de envidia por lo que el otro tiene. Y nada pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen nada de lo que deseáis, porque no sabes pedir. Pero no es que, ¿sabes por qué? Porque no me vas a poder pedir. No me vas a poder pedir, te dice el Señor. Porque la carne y el espíritu no tienen comunión. No podés pedirme en tu propia fuerza. Y entonces dice el Espíritu a través del apóstol: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí déjelo. ¿Por qué es un alma adúltera? Porque está adulterando el diseño de Dios. ¿Cuánta gente quiere tener casa? ¿Para qué? Para que el que no tiene te admire que tienes una buena casa. Para enseñorearte en el que no tiene. ¿Quieres andar bien elegante para que te puedas comparar con el que viste en androjo, en adapo? Para eso pedí. Pides para eso. Pides un carro del año para avergonzar al que anda en una bicicleta, al que anda en una carcacha. Para eso pides. Porque estás pidiendo mal, dice el Señor. Porque te quieres hacer amigo del mundo. Quieres ser igual a aquellos del mundo. Porque los placeres del mundo te he dicho que son un peligro y no has entendido. Y venís como un huérfano, como un ignorante. Ni siquiera sos neonato porque ni siquiera has nacido como yo quiero que nazcas. Pero ¿qué dice la palabra? Si más, o pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es por el Espíritu que tienen que orar. ¿Y dónde está eso, pastor? Romanos 8:26. Ahí está el detalle. Porque dice el apóstol en Romanos 8:26, el Espíritu no va a pedir mal. Ustedes piden mal. No es que yo soy ya ministro, ya soy el ministro del diaconado, soy el pastor de la iglesia, yo ya conozco todo. Y el Espíritu, tu ayudador. Pastor, ¿y qué cosa es paternidad? Eso es paternidad. Que no reconoces al Padre que se te dio para que te lleve a los altares y te meta al lugar santísimo, a la comunión con el Altísimo. Y ahí tendrás conocimiento, porque el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sé inteligente, conoce al Santísimo. Pero ¿quién te lo va a dar a conocer? El Espíritu. Dice la palabra en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, nuestro Padre, en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pastor, usted no va a pedir de cuánto. Puede ser que el terreno que tenga es pequeño. El Señor le va a dar mucho más. Pero si usted lo pide como usted lo quiere, aunque sean sus intenciones buenas, pero usted está rechazando la gracia de Dios. Deje que el Espíritu, usted cuando vaya a orar, primero diga: Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santifícame en tu verdad. Voy a orar creyendo que el que va a interceder eres tú por mí. Quítame de mí toda vanidad y sea usted. Y cuando usted empiece a orar, crea que el que habla es el Espíritu Santo y las cosas van a cambiar. Porque de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él gime, Él llora, Él se apasiona por sus hijos. Él tiene, sígame conforme lo que le dan. Más Él que escudriña los corazones. A ver, no, estoy hablando de Romanos, sí, correcto, estamos bien. Más el que escudriña los corazones, el Padre de los Espíritus, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, mi Padre que me engendró en la tierra. Porque conforme a la voluntad de Dios Padre, mi Padre, el Espíritu Santo, intercede por su santo. ¡Ah, qué tremendo! ¡Ah, qué tremendo! ¿Y el 28 qué dice? 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pastores, ministros, líderes, no oren en su propia fuerza.
Deje que el Espíritu Santo nos ayude. Que Él sea el que lleve la intercesión, porque Él conoce la voluntad del Padre. Y el Padre sabe cuál es la intención del Espíritu, porque es Él mismo. Porque Él es dador y beneficiario. Es donante beneficiario. Él da y Él te beneficia. Vos estás allí como un instrumento de honra. Porque ambos espíritus, el Espíritu del Padre y del Hijo, están allí. A favor tuyo, papá. A favor suyo, pastor. Y todas las cosas van a tener, como decíamos, carga tu cruz. Y vas a tener carro, vas a tener casa, vas a tener todo. Pero cargando tu cruz está la solución. Porque el Espíritu Santo es el que te ayuda. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Bendito sea el Señor. No trates. Analicemos el comportamiento de Pedro. Vamos a leer esto que ya para ir dándole ya más sazón a este mensaje. Mateo 26, 30, 35. Mire, el Pedro, tremendo discípulo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí es 26, 30, correcto. Jesús está platicando con sus discípulos, ya está hablando de muerte. Entonces Jesús les dijo: ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús no está hablando algo humanamente, es lo que escrito está. Escrito está que el Cristo de gloria le es necesario padecer. En los profetas, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel y los menores, en Amós, en Habacuc, está esto de que había que venir un renuevo, que era el Hijo unigénito que tenía que nacer del vientre de un ser humano del género mujer, pero engendrado por el Espíritu Santo. Y ese tenía que pagar el precio, para que por el precio que Él pagaba, poniendo su vida de pura voluntad, Él resucitara y agarrara el pecado y lo quitara y lo anulara. Y luego que nosotros miráramos a ese Señor resucitado, nosotros tendríamos toda la herencia del cielo. Pero no podía darnos Él algo que fuera en contra de lo que escrito está. Y escrito está que tenía que padecer. Y Él está diciendo a los discípulos, vuélvase otra vez al 30, por favor. Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. ¿Por qué? Porque ustedes han visto el amor que yo les tengo, la provisión que yo les doy. Ustedes han visto la comunión que el Padre tiene conmigo. Ustedes han visto que me han querido matar, pero no era mi tiempo todavía. Ustedes han visto grandes cosas y están conmigo porque se sienten seguros. Pero se van a escandalizar porque van a empezar a ver mis debilidades. Y van a empezar a ver cómo me van a maltratar y cómo me van a hacer. Pero recuerden, escrito está. Y también está escrito que yo voy a resucitar al tercer día. Y yo voy a resucitar y vamos a ir a Galilea. Y yo voy a ir delante de ustedes y allá los voy a esperar. Entonces, vamos al 32. Todo eso está escrito. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 33. Respondiendo Pedro, ahí es donde nosotros tenemos que decir, le digo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahí déjalo. ¿Cuántas veces el Señor te dice, mira, tienes que tener cuidado, porque he visto tu corazón que se está inclinando a la codicia, pastor? He visto que has tenido debilidades. Te veo muy alineado al dinero. Te miro también como débil en el área sexual. Nunca esperes eso de mí, papá. Yo estoy limpio, porque tú me limpiaste. Nunca esperes para fallarte, Harling, pero yo no te voy a fallar. Ay, dice Jesús, estás diciendo que tu palabra pesa más que la mía. Me estás contradiciendo. Me estás diciendo que lo que yo estoy diciendo es mentira. La verdad sos vos y yo soy el mentiroso. ¿Cómo es eso? Me estás diciendo y me estás contradiciendo que yo te digo que me van a matar
Y ustedes se van a escandalizar, se van a debilitar, se van a afligir, se van a acobardar. No, dice Pedro, aunque todos se debiliten, yo nunca, jamás. Oye, 34. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando uno desafía a Jesús, te viene juicio y te vuelves vulnerable al juicio de Él. Si el Señor me dice, pastor, hijo, te voy a dar hasta los 88 años. A mí me profetizaste que eran 100 años y yo he creído. ¿Y acaso yo no soy omnipresente, omnisciente y soy soberano? Te voy a cortar los días por malcriado. ¿Será sabiduría hablar con Dios así? Pero si yo le digo, Padre, usted me dijo 98, pero si usted dice que 82, ¿qué puedo hacer yo? Pues, te voy a dar 105, pues, porque así le gusta hablar a Jesús. Fíjense que hay una oración de Judas en un monólogo que presentaron que a mí me impresionó. Está Jesús con Judas y está el pobre Judas ahí. Y están ahí el traidor. Y se levanta Judas, Señor, pero ¿qué podía hacer yo si escrito estaba? Escrito estaba que yo era. ¿Por qué no le dijiste eso a Pedro, a Juan, sino que me cogiste a mí? ¿Qué puedo hacer si escrito está? Entonces en la cruz, el Padre lo perdona. Esos son secretos y son misterios. Y usted está peor que Judas, porque Judas está salvo y usted todavía está peleando. Y dele palma al Señor. Ay, alábelo. Es Jesús el que está hablando. Es Jesús. ¿Qué más pasa? ¿El 35? ¿Estamos ahí? ¿Hay 35? No hay. Pedro le dijo a Ali, le decía, aunque me sea necesario morir contigo, no te negará. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando hay un incrédulo, contamina a toda la congregación. Mira, el pastor ahora anda con la moda de padre espiritual. El padre solo es mi Dios, él es un hermano. Y todo el mundo comienza a decir lo mismo. Y Dios dice, ese es el padre que yo te di. Pero él sabe que es un mensajero mío. Y yo te digo, yo no soy tu padre que te engendré, pero tengo la comisión de revelarte paternidad. Locuras del pastor. Pastor anda ahí que quiere que le anden celebrando los pies, que le lustren los, y comienzan y toda la congregación. Pero hay un remanente escogido que dice, Padre, gracias por la vida del pastor. Bendícelo para que me traiga más revelación. Y yo no vivo en la revelación. Yo no quiero vivir en revelación. Yo quiero vivir en la manifestación de esa revelación. Por eso es importante que nosotros oigamos la palabra, no le contradigamos a Jesús. Escrito está. Jesús dice una cosa y nosotros decimos otras. Hay muchos hijos que han caminado con Jesús, pero resisten en algún momento lo que escrito está. ¿Qué pasa con la iglesia hoy? ¿Qué dice Jesús? Leamos 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Eso está escrito y el apóstol Pablo lo sabe. Y entonces, esa es la palabra del Señor. Debemos de orar por esas personas y aconsejarlos y demostrarles nuestra fe. Dice la palabra, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice, ¿no sabéis, dice el apóstol Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y nosotros, teniendo esa palabra, la abortamos. Vuélvala a poner, hermano. Vuélvala a poner en el 9, 6, 9. A ver, ni los fornicarios, relaciones sexuales indebidas, lujuria sexual, relaciones sexuales sin amor,
fornicario, ni que le hagas 40 días de ayuno. Escrito está, no heredarás el reino de Dios. ¿Y por qué te voy a estar yo queriendo darte? Sí, tranquilo, es que la carne es peligrosa, pero vamos a seguir orando para que te vaya bajando ese ímpetu. Como que le estás dando no, es que tienes que desarraigarte de eso. Pero vamos a orar, porque vos no lo vas a poder hacer. Vamos a orar para que se te diga, porque no podés estar fornicando. Y la verdad que la oración del justo puede mucho. Pero si nosotros decimos, y me hago el de los octágonos, los idólatras, eso no me quiero meter porque la gente, voy a lo otro. Los afeminados. Yo no puedo, yo he tenido experiencia con gente afeminada. Y yo le digo, Señor, dame una palabra que no le vaya a herir, pero tampoco que los vaya a acomodar. Y usted en su casa, en su familia, tiene alguna persona con esas inclinaciones. Y usted se va a ir cuando la parábola del que estaba golpeado en el camino, que pasó el levita, pasó el sacerdote y lo vio de lejos. Y usted va a decir, no, es que Dios lo componga, porque si él nació así, sabe Dios por qué lo hizo. Y tal vez es tu sobrino, ay tío Carlos, ¿cómo está? Sí, hermano, que Dios te bendiga. Tengo que buscar un tiempo para decirle esto. Mira, tú no tienes culpa porque ese es un gen que vino así, pero el Señor tiene su palabra, porque Él te ama. No puedes ser un maricón, no puedes ser un maracuyá. Tienes que ser lo que sos, eres un hombre. Así tienes que hacerlo. A mí me pasó en Honduras, yo estaba en Honduras ahí, y me dice el pastor Ruiz, oré por esa pareja, un señor simpático con la esposa, y estaba con sus 2 hijos, y estaba llorando ahí, y oré por él, y me dice el Señor, dile que él no es mujer. Y me dicen que era militar, no les conté eso. Pero ¿cómo le voy a decir eso? Pero el Señor me estaba inquietando. Y el Señor me dice, no se va hasta que tú se lo digas. Y yo esperé el tiempo y me fui, hermano, venga a verle. Y el Señor me dijo que se lo dijera solo a él. Yo le digo, dice el Señor, que hombre te hizo, que eres género masculino, que todo lo que tiene es una alteración genética que el enemigo puso en ti, pero no para muerte, sino para vida. Mire, ese hombre lo agarró el Señor. Al año volví. Tenía otro chaval y me dijo, pastor, gracias por la palabra. Y la quiero compartir con mi esposa, ¿me da permiso? Siento que no es todavía el tiempo. Le digo. No está preparada su esposa, porque el Señor me dijo, y están allí, pero tenés que decírselo. Hace poco me tocó un muchacho, summa cum laude de la Universidad de la Sorbona de París. Sacó un summa cum laude en la Universidad de París. Viene también de la Universidad de Princeton, ¿cómo se llama? Una que está en San Francisco, la Universidad de Beckerley. El hombre, pero él dice, ay, cuando yo miro al pastor, yo veo a mi padre. Espérate, ten calma, le vamos a orar. Vamos a orar, pero después él se va como, ore por mí, porque yo sé, él me tiene, pero yo le estoy diciendo en amor del Padre. Y orando, Señor, yo no lo puedo componer, pero tú sí lo puedes componer. Pero no podemos estarle diciendo que está bien. No, y hay que ser inteligente, porque se me invita a comer. Un día me dijo que me fuéramos a comer al Tizcapa. ¿Y quiénes van a ir? Usted y yo nada más, no hermano, yo no voy con vos. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Aleluya. Pero la palabra de Dios no se puede contradecir. ¿Cuál es el amor que le tenés a uno? Tienes que buscar el tiempo, orarle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque si Dios te presenta a una persona así, es porque prueba tu fe. Porque dice que cuando tú pones manos sobre los enfermos, sanarán. Y esa es una enfermedad del alma, una enfermedad psicológica, una enfermedad que también tiene que ser sanada. ¿Qué más no hay? Ni los que se echan con... ¿Qué más el 10? El 10. Ni los ladrones. Entonces yo puedo decir, el que más me diezma aquí es un delincuente, pero no le digo nada porque el diezmo se me va. No. Entonces yo comienzo a decir, yo le digo al hermano, es que mire, Dios me ha bendecido que yo tengo un grupo de asesores, varones, que yo les abro mi corazón y se los estoy abriendo poquito a poquito para que ellos intercedan por mí. Porque yo no soy
hombre orquesta, aquí yo soy un hombre que estoy injertado en el cuerpo. Caminen en esas plataformas, díganse la verdad, díganse las cosas. A mí me dice, pastor, yo he visto esto y esto. Yo lo tomo. Tenga cuidado. Hay abrazos que no son buenos. Está bien, gracias, Padre. Yo te he pedido mis ojos para ver a las mujeres como hijas. Dame ojos de un padre para hijas. Dame. Y el Señor viene. ¿Por qué? Porque aquel intercede por mí. Me dé el consejo, intercede por mí. Pero yo no puedo estar apapachando a ladrones cuando sé que van al infierno. No podés, hermano. Y alguien te dice, no, Dios es misericordioso. Dios hace salir el sol para malos y buenos. Le contradecís a Dios, porque eso que dice el Señor es en su misericordia. Pero en su plan perfecto de salvación y herencia, Él desecha a estas personas, porque toda enfermedad tiene solución en Cristo. No hay una enfermedad que mate el alma, porque para toda enfermedad del alma, Jesús tiene la respuesta. Dele palma al Señor. Tiene que ser. Usted no puede ser una persona que maldice. Maldita, que quiero que te pase el tren. Maldito que me prestaste el dinero y no comí porque te di mis reales. Que Dios. Y aquí estás temblando. No, es que uno pasa estas experiencias. Cuando una persona te hace algo, la carne se resiente porque las traiciones no se aguantan. Pero Dios dice que Él pasó esas aflicciones. Y yo comienzo a decir, Señor, realmente, yo sé que tú tuviste un Judas que te fue fiel hasta la muerte. Ese sí te fue fiel hasta la muerte. Pero caminar con alguien que, y ya lo sabes, y sabes que esa persona te va a hacer de palito, no es fácil. Pero tenemos que amarlo, porque dice tu palabra, escrito está. Jesús me dice un día, acordate que yo digo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, bendecí al que te maldice, amá al que no te ama, orá por el que te ultraja, hacerle bien al que te hace el mal. Y cuando alguien te quita la copa, dale la túnica, ¿sí es verdad? Entonces quiere decir que pero ¿qué dice la persona? No seas tonto, pastor. Mire, es que yo le digo, la palabra de Dios es tan tremenda que yo he visto como la manifestación de Dios en mi vida. Yo he sido víctima de estafas de todo tipo, pero las estafas no llegan ni al 10% de la bendición que Dios me ha dado. Porque Dios tiene una palabra de verdad. Sí, hermano, mire, cada quien te da un consejo. Y está bien que te den un consejo, pero si Dios te diseñó para ser así. Un día yo estaba pensando y estaba dando un consejo a mi hijo Carlos. Y yo escuché una voz que me dijo, pero si yo tuve un hijo peor, que era el mismo Jesús, no todo se entregó por él mismo y todo, pero él hizo mi voluntad, tenés que amarlo. Jesús, teniéndolo todo, se hizo, porque el Padre quería eso y él lo hizo por voluntad. Porque los secretos y los misterios de Dios es que en lo pequeño está lo grande y en lo grande está lo pequeño. Ahí están los secretos de Dios. Uno nunca, como dice la pastora, mi esposa, yo nunca he visto mi refrigeradora vacía. Y es verdad, y no solo la de ella, sé que muchos de ustedes también tienen esa bendición. ¿Por qué? Porque no son mentecatos. Una vez estaba yo en un restaurante y yo sabía que a mí me daba pesar, eso fue hace como 3 meses. Y entonces yo decía, mire, me empaca esto, me empaca esto, me empaca esto. Y después yo dije, antes no lo hacía por pena, ahora lo hago porque quiero también no despilfarrar. Pero el Señor me dice, ¿cómo era el maná? Si alzaba el maná. Está bien, pedilo, pero no te lo lleves, dáselo a la persona. Yo salgo y miro a los que cuidan carro, le pago su carro y le doy su comida. Queda feliz, porque Dios se la está dando, no yo. Y Dios se complace en el corazón de los hijos. La generosidad siempre te va a catapultar, hermano, siempre. Si no sos generoso, pedirle al Señor generosidad. ¿Qué dice el Señor acerca de que la palabra de Él no pasará? ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Ahí está la palabra escrita. Usted no puede contradecir a Jesús. No, es que lo que pasa es que
el Señor sabe que yo hago eso porque lo necesito. El Señor sabe que yo bendigo al barrio Acahualinca. Yo ando haciendo triquiñuelas porque yo sé que yo bendigo a la vecina que tiene 7 hijos. Estás contradiciendo, porque se dice que los ladrones no heredarán. No puede. Dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y es la muerte segunda. Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo? Si vos no crees en mi palabra, vas a una muerte eterna. No, eso es mentira, esas cosas que los aleluya andan hablando. Por eso mi papá me hizo una misa, mi abuela, ya sé que todos estamos ahí. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estás desafiando a Dios. Estás diciendo que lo que Él dice es mentira, que lo que es tu lógica es la que vale. Y eso en la vida de nosotros es importante porque este es un ministerio profético. Si el Señor dijo que de la nada te va a bendecir, tu lógica no puede prevalecer sobre esa palabra. De la nada te voy a bendecir. El Señor a mí me ha dicho, hace jubileo con la gente que te debe. Pero yo te voy a decir a quién. A los humildes, no a los cobardes. Yo tengo que ser, no hermano, es que la persona fue criada en un ambiente de tristeza. Entonces dice Jesús, entonces vos sos más generoso que yo. Tu lógica vale más que la mía. Mi palabra vale menos que la tuya. Y yo creo que yo estoy bien. Y Jesús me dice, fíjate, te iba a abrir una mina de revelaciones, de sabiduría, pero ya no te lo doy porque como mi palabra no vale, no tengo la tuya. Porque pedimos mal, porque no sabemos conversar con Dios, porque desafiamos a Dios. No contradigas las palabras de Jesús. Pedro se metió a problemas por eso. Cuando le dijo, no te acontece esto, yo no le apartate, eso dijo en otro versículo, apartate de mí, Satanás. Ayer le decía a los hermanos que vinieron al discipulado, es que todo lo que obstruye la voluntad de Dios es satánico. Satanás actúa a través de un espíritu que la Escritura habla del anticristo, y él ocupa las mentes aún de tus hijos, de tu familia, de tu esposo, para obstaculizar el plan que Dios tiene para tu vida. Si Dios te dijo en los secretos, yo te voy a llamar a ser un pastor, pero alguien te dice, no papá, ya tenés 70 años, vos estás para descansar, esos de la iglesia te quieren sacar el jugo, vos te tenés que dedicar a tus nietos para que disfrutes, vos trabajaste. Tenés razón, hija, en realidad que me estás dando un buen consejo. Ya Satanás se metió, es satánico, es satánico. Y la gente que más te quiere, la gente que más te ama. ¿Cuánta gente? A mis hijas a mí me decía, ahora ya entendieron, no se metan a contradecir con Dios, no se metan, porque no les va a ir bien, pero ellas han entendido y ellas más bien aplauden, oran para que Dios me dé amor, a como le tengo a ellas, se la tengo a usted, y aún más, porque Dios está con ustedes, y a ellas también, pues son hijas de Dios, entonces yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Los hijos te van a decir, solo en la iglesia vivir, papá. Me dicen que sale hermana Graciela con la Biblia, vas para allá, solo allá vivir. Pero esa es la voluntad de Dios. Llegará un momento en su inteligencia que ella le va a dedicar el tiempo. Pero si ella hace caso y ya no viene, entonces le creyó más a los hijos que a Dios. Estás contradiciendo a Dios. Porque aunque vos no digas palabras, tu mente está turbada. Tu mente está obstruida. Porque estás contradiciendo lo que Dios te ha hecho. Por eso Jesús nos da ejemplos para que seamos edificados y heredemos todas las cosas. Juan 14:1. Vamos ya terminando porque voy a hacer un acto profético, como Dios me lo puso en mi corazón. Por eso Jesús nos da ejemplos para que seamos edificados y heredemos todas las cosas. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ellos no se les ha manifestado la revelación del Hijo unigénito. Al que ven es a un hombre, pero ellos son hombres formados en la Torá y ellos saben cómo es que adoran los judíos. Ellos creen en Jehová, en el gran yo soy, Jehová Elohim, Jehová Yemulat, Jehová Rafa, todo. Pero miran a Jesús que habla del Padre y le dice, oye, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, cree también en mí. Oye, si yo te digo, hermano, crees en Dios, pero también cree en mí. ¿Cómo está tu corazón para decir eso? Oye, el pastor ya se le subieron los humos. Ya se fue muy arriba.
¿Cómo voy a creer? Yo no estoy diciendo que creas más a mí porque lees mal. Dice, crees en Dios, nunca dejes de creer en Dios, pero también cree en mí. Porque lo que yo te digo es de parte de Dios. No es mi fuerza, no son mis ideales, no es mi propósito. Es lo que Dios quiere que te diga, que creas en mí. Ok, pero ¿cómo está la iglesia para poder recibir eso? ¿Cómo está la iglesia? Y esa es la llave maestra para poder recibir la herencia y lo que Dios tiene que se te manifieste en esta tierra. La iglesia tiene que desaprender muchas cosas. La gente dice, es que la riqueza, yo no quiero, dice, que todo esto es temporal. ¿Acaso no dice el Señor que Él va a venir con sus ángeles a tomar la tierra? Vos dejás en fideicomiso al diablo para que el diablo produzca lo tuyo, se lo quita el diablo y cuando vengáis con Cristo, tenés eso y mucho más. Trabajar, dar riqueza. No te pongas ahí en una manera miserable. ¿Por qué? Porque eso es cobardía. Como yo le digo a los hermanos, yo no lo hago, 70 años. Eso acabo de cumplir. Trabajo me sobra, no por mi fuerza, por la gracia de Dios. Y no trabajo ad honorem, trabajo remunerado y bien remunerado. Yo no los pido, Dios me los da. Pero yo no me voy a engañar. ¿Por qué? Porque yo sé que yo tengo una misión aquí. Y cuando yo regrese, todos los químicos de la tierra me los puede dar el Señor. Porque ese es el gobierno de Él. A ustedes van a recibir herencias grandes. Ay, que yo mejor me voy y dejo las cosas. No, hombre. Debes que dejar las cosas buenas. Por eso dice, ya con esto termino, con el versículo que voy a leer. Miren lo que dice el Padre. Eso está en Apocalipsis 21:7. Dice el Padre, cuando uno cree, el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Pastor, póngase a pensar qué son todas las cosas. Los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, más allá del sol, la galaxia, todo el cosmos, los otros cosmos, lo visible, lo invisible, todo fue creado por Él y para Él. El que venciere heredará todo lo mío. Esa palabra no pasará. Y yo tengo que creer que Él será mi Dios y Él será mi Padre, porque yo soy su hijo. Eso es importante que en su corazón esté. Uno a veces anda con vicisitudes, con estrecheces, porque hemos aprendido el Evangelio de una manera equivocada. Hemos querido saltar, como dice la palabra, el pastor a la oveja es el que da su vida por la oveja, pero él ya dio la vida, ya no soy oveja, ahora ya soy un hijo. Y el que no entra por la puerta, que es Jesús, es ladrón y salteador. Y aquel que es obrero aprobado es el que enseña bien la doctrina de verdad. Usted no mire su condición, hermano. Usted no mire esa condición. Yo le puedo contar historias de cuando Dios te prepara, cuando Dios a ti te escoge, cuando Dios te pone en un lugar y le crees a Dios, Dios te multiplica las cosas. Yo le digo una cosa, ¿cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos están estudiando maestrías aquí? Está bien que estudien, pero que la maestría se manifieste. No puede ser que una persona tenga colgado montones de maestrías y ande buscando salarios pingües, porque si sos un hijo de Dios te va a dar cosas grandes el Señor. Eso es una verdad. Por eso el Señor quiere que con un corazón humilde recibas las cosas, no solo cuando te morís en esta tierra, sabiendo que todo lo que tenés es de Él, que sos un mayordomo, pero sos un mayordomo fiel. En mi experiencia, yo conozco un montón de gente que llega con maestrías, con títulos aquí, y qué es lo que querés, yo fui, ¿ahora qué sos? Solo yo en del pasado, yo fui. Hablo ucraniano, hablo ruso, hablo alemán, hablo inglés, hablo otro idioma, tengo maestría aquí en termodinámica, soy ingeniero espacial, ¿y qué estás haciendo ahorita? Nada. Fíjate que yo no soy ni ingeniero espacial, no tengo nada, pero Dios me dio esto. Y yo no lo digo sino porque yo creo en Dios. Usted va a prosperar de la nada. Van a llamarlo a un trabajo, uno va a llegar con una maestría y vos vas a llegar con un título de bachiller y llevas la gracia de Dios, te va a dar el trabajo a vos. Ese es Dios. Ahora, no es malo tener la maestría, es bueno tenerla, pero decirle, Dios, esto me lo diste tú.
Y si me lo diste tú, es porque tiene validez. Vamos, vas humilde. Pero hay personas que se jactan por su conocimiento, se jactan que son aquí. Mire, yo no conocía al Señor, yo recibí un puesto que pedían que fuera incaísta 100%. En mi vida ya he pisado un piso yo del INCAE. Pero yo leía, yo me metía y decía la facultad de INCAE, John Icky, Enrique Alvarado, Philip Kotler, yo me dotaba. Y yo de fuerte a Guatemala. Y vienen todos los candidatos. El otro venía con una más de San Carlos Borromeo, otro venía de la Getulio Vargas. Y yo sí tenía yo una maestría, no maestría, un posgrado internacional, pero no tenía la altura que pedía el puesto. Y cuando yo llego y me preguntan, ¿y usted? Mentiroso, el Señor se apiadó de mí. Yo soy, le digo, más de 10, dije yo. Va y me investiga. Más de 10. ¿Y quién era tu profesor? Tal. Y Kotler decía esto. Vos sos, dice, vos sos el hombre. Y mire, me dieron el trabajo. Y cuando yo llego, los que estaban debajo de mí sí eran máster y yo era el jefe de ellos. Y aprendí de ellos porque yo me ponía con ellos para saber qué sabían para aprender. Y un día me dice el dueño, necesito que vayas al INCAE a reforzarte. Te vas a ir a meter a un PAC. Y yo fui, y cuando yo llego, en Cristo Jesús te lo digo, yo estoy bajándome allá en el Francisco de Sol, en Costa Rica, aquí está el de Nicaragua, el de La Juela, y está un muchacho y un conductor y dice, Máster Carlos García, vuelves a tu casa, vuelve de nuevo, Máster. Yo nunca había estado allí. Sí vuelvo, le digo yo. Pero entonces yo entendí que Dios me da una oportunidad y Dios me dio realmente, y yo soy más de 12 y lo digo con humildad. ¿Por qué? Porque yo ya estaba escogido. Ustedes hay muchos que están escogidos. Hay muchos Mefiboset aquí que Dios los va a llamar para que se sienten en su mesa. No desafíen, es que yo no tengo esto, es que yo soy un niño, es que yo no tengo nada. Yo quiero decir al hermano de Denis, ponte en pie, Jorge Alberto, tú no me conoces a mí, pero tu hermano, no te voy a decir con detalle, me dijo algo que Dios me dijo, él tiene un corazón de padre y te estoy conociendo y yo te honro y te bendigo, porque has sido un padre para Denis y lo que has hecho por él, no lo has hecho por buscar tu tranquilidad, sino porque Dios te lo puso. Y por esa actitud, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Sigamos creyéndole al Señor, sigamos creyendo que Dios es bueno y no le contradigamos. Quiero llamar a los pastores Hernández Reyes, que pasen enfrente. Ayer estábamos en una reunión, fue ayer, ¿verdad? Y yo me confundí con una palabra que la hermana Graciela estaba hablando, pero después ella me aclaró y después yo tuve, lo que pasa es que me descuidé un momento y dejé de escucharla a ella y me puse a meditar en cosas. El Señor me acordó en la mañana que no fuera, como dice el libro, ¿verdad? procrastinador, que deje para mañana las cosas. Te voy a dar una siembra para el ministerio. No la da Dios, te la da Dios. Y te la va a entregar la hermana Ligia. Venga, désela. Que pase Mercedes y que pase Orlando. Y que pase Graciela, usted con ellos. Pasen ustedes 4. Esa es una siembra, hermano, que va acompañada de una palabra. Dios les va a bendecir sobremaneramente. Ese campo que está allí va a ser apenas una cámara de un campo grande que Dios te va a dar. No se enorgullezca tu corazón, porque vas a prosperar en gran manera. No te sientas que eres especial por ti, sino por mí. Tú y tu esposa heredarán cosas grandes ministerialmente. Y esa siembra que te damos con el diezmo, la ofrenda de esta casa, será la semilla que germinará en tu jardín. Y Dios te prosperará. Y vendrán muchos hijos al conocimiento mío, dice el Señor. Y vas a tener un financiamiento exorbitante. Solo te acuerdas que tienes que pagar lo que se debe. Pero yo pagaré por ti. Esa es la palabra que Dios me da. Así que bendiga
Ustedes esa ofrenda, pónganle la mano, hermana Mercedes, y entreguémosela a los pastores, hermana, désela con amor. Ahí va la primera siembra, no decimos la cantidad, pero Dios sabe lo que le estamos dando para que ustedes prosperen. Pastora Carla, nunca olvides que no debes de orar por ti, sino por tu esposo. Y tu esposo debe orar por ti. En ese intercambio divino de oración intercesora, ustedes verán la gloria del Padre. La iglesia levante sus manos. Yo declaro en el nombre de Jesús que ese campo de congregación de santos tendrá hijos amados que usted usará. Y no solo Harling y Carla, sino un equipo ministerial que trabajará con ellos. Y nunca ellos olvidarán su origen. Ellos nacieron de tu corazón, pero partieron de esta casa. La honra no está en la casa, Harling. La honra está en los hijos de esta casa. Nunca olvides la honra, porque Dios te va a dar lo que te está hablando. No lo contradigas. No digas esto no era. No digas jamás esto no fue lo que yo quería, porque lo que Dios quiere es mejor que lo que tú quieres. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palma al Señor. Gracias, Señor. Damos gracias, Padre, por tu póngase en pie a orar por la palabra. Padre, te damos gracias, Padre. La alabanza puede pasar. Al Santísimo Padre que estás en gloria. Agradecido por tu amor, por tu misericordia, por ese favor inmerecido que tú nos das, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque hemos concebido en la mente y en el corazón una palabra que tú nos has puesto, Señor. Esa semilla que usted ha puesto en la mente y en el corazón de mis hermanos, que sea una semilla que germine y que dé el fruto, Señor. Levante las manos y vádalas al cielo. Usted no es cualquier cosa. Usted es un escogido de Dios. Y va a decir, ¿cómo voy a ser escogido? ¿Acaso no es Dios el que te lo está diciendo? Tú eres un escogido. Si tú lo crees, se manifestará el favor de Dios en tu vida. Pero si tú no lo crees, estás contradiciendo a Jesús. Porque este es un tiempo precioso de Dios. Padre, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Gracias por haberme dado estos hermanos maravillosos, Señor, que han sido factores de un crecimiento en el amor tuyo, Padre. Yo bendigo a mi esposa, la pastora Gloria, donde está mi amada esposa. Bendigo a mis pastores Guido, que celebran hoy un aniversario más de la iglesia fundadora de este ministerio. Hoy declaro en el nombre de Jesús lo que he declarado desde temprano, que todo lo que están haciendo en Honduras agrada a tu corazón, Padre. Y lo que estamos haciendo acá agrada a tu corazón. Padre, ayúdanos, Padre, a no despegarnos de ti, Señor. A nunca olvidar lo que tú has hecho con nosotros y lo seguirás haciendo, Padre. Ayúdanos, Padre, a que tengamos memoria de lo que tú, no solamente cuando tomamos la Santa Cena, sino que la Santa Cena la tenemos que tomar diario. No aborten, me dice el Señor, que Él viene. Si el Señor dice yo vengo, es porque yo vengo, dice el Señor. No aborten, no contradigan mi palabra, porque entonces no te tomaré, te vomitaré, porque no estás creyendo. Yo vengo pronto y los santos ángeles conmigo. Yo vengo pronto, dice el Señor. No creas que porque nada pasa es porque nada va a pasar. El que cree, todo le es posible. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús una palabra de sanidad para la casa de ustedes. Si en la casa hay rebeldía, esa es una enfermedad del alma. Si en tu casa hay menosprecio e injusticia, también es una enfermedad del alma. Envío la palabra, dice el Señor, a tu casa. Recíbela. Y cuando llegues a tu casa, alábame, adórame, porque ya está hecho. Si al centurión yo le dije que cuando él llegara, el siervo iba a estar sano, yo te digo a ti, cuando llegues a tu casa, se manifestará mi palabra que te he dado. Padre, gracias. Ayúdanos a no contradecir tu palabra, Señor.
anclarnos en tu palabra. Espíritu Santo, gracias. Usted es nuestro Padre. Gracias, gracias, gracias. Bata la mano al cielo. Alábelo que Él está aquí.